Nací en una casa donde los muebles antiguos y las cortinas pesadas parecían susurrar reglas invisibles. Mi madre, Madeleine, era una mujer que cargaba el peso de la tradición como si fuera una corona, rígida e imponente. Cada palabra suya era una sentencia, cada mirada, un juicio. Siéntate erguida, Amélie. Una joven respetable no se inclina ni ante el viento, decía, mientras yo intentaba alcanzar mis pies para atarme los cordones de los zapatos. Era como vivir en un escenario, donde cada movimiento debía ser ensayado para no provocar su ira. Mi padre, Jack, era su opuesto. Un hombre silencioso, casi un fantasma. Pasaba horas detrás del periódico, como si las noticias del mundo exterior fueran un refugio de la tormenta que traía mi madre. A veces lo veía lanzarme una mirada de compasión, pero nunca palabras. No tenía la fuerza suficiente para oponerse a Madeleine, y eso me hacía sentir aún más sola en esa casa llena de sombras. Mi madre tenía una forma peculiar de demostrar amor. Era como un regalo envenenado, envuelto en críticas y expectativas. Eres mi hija, Amélie, y serás perfecta, decía, mientras alisaba el lazo de mi cabello con manos demasiado firmes. Para ella, la perfección significaba obediencia. Y la obediencia significaba doblegarme a su voluntad hasta que ya no quedara nada de mí misma. Pero había un lugar donde ella no podía alcanzarme, mis libros. Descubrí pronto que las historias tenían el poder de transportarme a mundos donde chicas como yo podían ser libres. Recuerdo la primera vez que leí El Conde de Montecristo. Fue como si alguien hubiera encendido una llama dentro de mí. Edmond Dantès sufrió, sí, pero encontró una manera de escapar, de vengarse, de reescribir su historia. Esa llama me mantuvo caliente en noches frías, cuando la voz cortante de mi madre resonaba en los pasillos. Por supuesto, mi pasión por los libros no pasó desapercibida. ¿Literatura? ¡Qué pérdida de tiempo!, decía, arrancando la novela de mis manos y sustituyéndola por un libro de reglas de etiqueta. Lo que importa en la vida es cómo te ven, no lo que sientes. Esa frase quedó grabada en mí como una cicatriz. Hasta hoy, me pregunto si realmente creía en eso o si simplemente repetía lo que le habían enseñado. Con el tiempo, aprendí a enmascarar mi rebeldía. Obedecía las órdenes, pero dentro de mí crecía una voz que decía, esto no es lo que eres. Esa voz se hizo más fuerte cuando empecé a darme cuenta de que mi madre no solo estaba moldeando mi vida, estaba borrando lo que yo podría ser. Y, aún así, en el fondo de mi corazón, ansiaba su aprobación. Como cualquier hija, solo quería que me mirara con orgullo. Pero el orgullo era algo que Madeleine reservaba para sí misma. Los momentos de tregua eran raros. Una vez, cuando tenía 7 años, me dejó elegir el sabor del pastel para la cena. Elegí fresa con crema, mi favorito. Buena elección, dijo, y por un instante sentí una chispa de conexión. Pero cuando el postre llegó a la mesa, dijo para todos, Jack, mira cómo enseño a nuestra hija a tomar buenas decisiones. Fresa, siempre elegante. Era como si hasta mis elecciones tuvieran que ser suyas. Mientras crecía, me di cuenta de que el mundo fuera de casa era mucho más grande de lo que ella me hacía creer. Pero, en esa época, mi única certeza era que quería más. Más que esa casa de cortinas cerradas. Más que sus palabras. Más que la sombra de un padre que nunca se atrevía a defenderme. Quería ser libre. Y fue ese deseo lo que empezó a transformarme. Pequeñas cosas al principio, un libro escondido, una respuesta susurrada cuando ella exigía silencio. Pero, como toda llama, ese deseo creció, esperando el momento adecuado para estallar. Y, cuando eso sucedió, nadie estaba preparado. Mi adolescencia fue un campo de batalla silencioso. Cada día era una guerra contra las expectativas asfixiantes de mi madre, Madeleine. Mientras mis compañeras descubrían maquillaje, música y coqueteos inocentes, yo aprendí a sentarme erguida, medir cada palabra y fingir que no tenía pensamientos propios. Una joven respetable no llama la atención, decía, como si la invisibilidad fuera una virtud. Pero dentro de mí, algo empezaba a hervir, algo que ni siquiera ella podía controlar, el deseo de ser yo misma. Todo empeoró cuando empecé a hablar de mis planes para el futuro. Quería ser profesora de literatura. La idea de compartir el amor por los libros que me habían salvado parecía perfecta. Sin embargo, Madeleine reaccionó como si hubiera anunciado que dejaría todo para vivir como una nómada. ¿Profesora? Una profesión tan común, Amélie. Deberías aspirar a más. Abogada, médica, algo que haga justicia a nuestro nombre. Nuestro nombre. Para ella, eso era lo importante, la apariencia, la fachada. Aún así, me mantuve firme.
Fue la primera vez que vi algo parecido a la sorpresa en sus ojos. No estaba acostumbrada a la resistencia. Mi padre, Jack, observaba desde lejos, como siempre, tratando de volverse invisible para evitar el conflicto. Me preguntaba si también tenía sueños que fueron aplastados por Madeleine. Pero nunca tuve el valor de preguntar. En la escuela, las cosas eran diferentes. Mis profesores me alentaban, elogiaban mi escritura, y eso me daba fuerza. Pero con cada pequeña victoria fuera de casa, el peso de estar bajo el techo de Madeleine crecía. La tensión entre nosotras era como un hilo de acero, estirado al máximo, listo para romperse. Y entonces, a los 19 años, durante una noche en que el viento hacía golpear las ventanas, ocurrió lo inesperado. Fue en el recital de fin de semestre de la universidad donde conocí a Jean-Luc. Estaba en el escenario, tocando una guitarra con una suavidad que parecía transformar la sala en un lugar donde el tiempo se detenía. Cantaba con una pasión que nunca había presenciado, una pasión que despertó algo en mí. Era todo lo que yo no era, libre, auténtico, sin miedo a ser visto. Cuando el recital terminó, lo vi en la salida, conversando con otros músicos. Tenía una presencia que hacía que las personas a su alrededor parecieran meros borrones. No sé de dónde saqué el valor, pero me acerqué y elogié su actuación. Él sonrió, y fue como si alguien hubiera corrido las cortinas de mi vida, dejando que la luz entrara. En los meses siguientes, Jean-Luc y yo nos volvimos inseparables. Me mostró un mundo que no sabía que existía, un mundo donde podías reír en voz alta, caminar descalzo y hablar de tus sueños sin temor a ser juzgado. Fue él quien me enseñó la diferencia entre vivir y simplemente existir. Pero sabía que mi felicidad no sería recibida con los brazos abiertos en casa. Cuando decidí presentarla a mi madre, sentí el hielo formándose en el aire incluso antes de que él cruzara la puerta. Madeleine lo estudió de pies a cabeza, cada segundo un juicio silencioso. Entonces, tú eres el músico, dijo, enfatizando la palabra como si fuera sinónimo de fracaso. Jean-Luc respondió con cortesía, pero su sonrisa habitual parecía más pequeña ese día. Después de que se fue, Madeleine fue directa. Ese hombre no es para ti, Amélie. No encaja en nuestra familia. Puedes aspirar a algo mejor. Su desaprobación no me sorprendió, pero la frialdad con la que lo descartó me hirió profundamente. ¿Y qué quieres decir con no encaja?, pregunté, mi voz más alta de lo que pretendía. Sabes perfectamente a qué me refiero, respondió, sin siquiera levantar la vista de la taza de té que preparaba. La conversación terminó ahí, pero el impacto quedó conmigo. Sabía que no podría agradarle, no importara lo que hiciera. Pero algo dentro de mí decidió que, esta vez, no cedería. Jean-Luc era mi elección. Y elegiría vivir, aunque eso significara romper con todo lo que mi madre consideraba sagrado. Sabía que llevar a Jean-Luc a conocer a mi madre sería arriesgado, pero, por un instante ingenuo, albergué la esperanza de que pudiera verlo como yo lo veía, un hombre íntegro, amable y talentoso. El día del encuentro llegó más rápido de lo que esperaba, y mientras caminábamos hacia la casa, mis pasos vacilaban. Jean-Luc, siempre sereno, sostuvo mi mano y susurró, no importa lo que pase, Amélie, estoy contigo. Cuando llegamos, mi madre estaba impecablemente vestida, como siempre, con esa mirada que analizaba todo y a todos como si fuera mercancías en un escaparate. Jean-Luc extendió la mano para saludarla, pero ella dudó un segundo, lo suficiente para que lo notara, antes de estrecharla con frialdad. Entonces, tú eres el músico, dijo, sus palabras tan afiladas como cuchillas. Jean-Luc, sí. Un placer conocerla, señora Moreau, respondió él con una sonrisa educada, pero el brillo habitual en sus ojos estaba ausente. La cena fue un desastre anunciado. Madeleine se aseguró de preguntar sobre su plan de carrera, enfatizando la fragilidad de su profesión, como si fuera algo temporal, casi un pasatiempo. Jean-Luc, con su admirable calma, explicó que la música era su pasión y que estaba construyendo una carrera sólida. La pasión no paga las cuentas, respondió ella, cortando un trozo de carne como si fuera un ataque directo. Mi padre, como siempre, permaneció en silencio, masticando mecánicamente, mientras yo sentía como mi paciencia se agotaba. Cuando la cena finalmente terminó, Jean-Luc me abrazó en la puerta y dijo, sabía que sería difícil, pero no sabía que sería tan frío. No supe qué responder. Simplemente sostuve su mano un segundo más antes de que se marchara. En cuanto cerré la puerta, mi madre empezó. Amélie, puedes ser joven, pero no eres tonta. Ese hombre no es adecuado para ti. Es músico, negro, y no tiene futuro. Mereces algo mejor. Fue como si me hubiera golpeado en el pecho. Su voz,
tan controlada, sonaba como hielo resquebrajándose bajo mis pies. Él es bueno para mí, mamá. Me hace feliz. Mi voz temblaba, pero me obligué a continuar. ¿Por qué eso no es suficiente para ti? Ella dejó caer el trapo que sostenía y me miró como si fuera una niña insolente. Porque la felicidad es pasajera, Amélie. Lo que importa es la estabilidad. Las apariencias importan. Y, francamente, él no es adecuado para formar parte de nuestra familia. Sabía lo que estaba insinuando, pero escuchar las palabras implícitas me llenó de una ira que nunca había sentido antes. No es adecuado porque es negro, ¿verdad? ¿Es eso lo que quieres decir? Madeleine cruzó los brazos y soltó un suspiro, como si ella fuera la víctima en esa conversación. No seas dramática, Amélie. Solo estoy siendo práctica. Él no encaja en lo que planeamos para ti. En lo que planeamos para ti. Como si mi vida fuera un proyecto arquitectónico, y yo, solo un detalle a ajustar. En ese momento, algo dentro de mí se rompió. No importa lo que hayas planeado, mamá. No voy a vivir mi vida para complacerte. Jean-Luc es mi elección, y puedes aceptarlo o no. Madeleine no respondió. Simplemente me lanzó esa mirada helada que tantas veces me había hecho retroceder. Pero no esta vez. Esta vez, subí las escaleras, entré en mi habitación y cerré la puerta con llave. Por primera vez, sentí el sabor amargo de desobedecerla abiertamente, pero también sentí algo que nunca había experimentado antes, la sensación de libertad. Acostada en la cama, escuché a mi padre golpear suavemente la puerta. Amélie, dijo con su voz baja, casi inaudible. A tu madre no le gustan los cambios, pero lo entenderá. Eventualmente. Sus palabras eran un consuelo vacío. Sabía que no enfrentaría a Madeleine por mí, como tampoco lo había hecho por sí mismo. Esa noche, mientras el mundo afuera dormía, decidí que no dejaría que la sombra de mi madre controlara mi futuro. Elegiría a Jean-Luc, aunque eso significara cortar los lazos con mi familia. Su amor era todo lo que necesitaba para sentirme viva, y por primera vez, estaba dispuesta a arriesgarlo todo para vivir de verdad. Me casé con Jean-Luc en un día soleado de primavera, rodeada de amigos que eran más familia para mí que los propios lazos de sangre. Fue una ceremonia sencilla, realizada en un parque bajo un frondoso árbol, con el sonido de los pájaros y la suave música de la guitarra de Jean-Luc llenando el aire. Mientras él tocaba, nuestros invitados sonreían y bailaban, pero una parte de mí sentía la ausencia como una herida abierta. Mi padre envió un mensaje breve, deseándome felicidad, pero mi madre ni siquiera respondió a la invitación. A pesar de eso, mientras Jean-Luc sostenía mi mano y prometía amarme por el resto de su vida, supe que estaba donde debía estar. Los meses siguientes fueron un constante aprendizaje. Jean-Luc y yo construimos nuestra vida en un pequeño apartamento en el corazón de Marsella, donde el sonido de las calles siempre parecía latir con vida. Él tocaba en bares y pequeños eventos, mientras yo me dedicaba a la escuela donde trabajaba, enseñando literatura a niños que compartían el mismo brillo en los ojos que yo tenía en mi infancia. Nuestra vida era modesta, pero llena de amor. Por primera vez, sentí que vivía sin las cadenas del control de mi madre. Cuando descubrí que estaba embarazada, el mundo se detuvo por un instante. Recuerdo cómo Jean-Luc me miró, con los ojos llenos de lágrimas y una sonrisa tan grande que parecía iluminar toda la habitación. Sostuvo mi vientre a un plano y susurró: «Vamos a criar a alguien increíble, Amélie. Alguien que sepa amar sin límites». Le creí. En ese momento, creí que podíamos superar cualquier cosa. Pero la noticia del embarazo reavivó algo en mí, un deseo casi irracional de reconciliarme con mi madre. Tal vez era el miedo de que mi hija creciera sin conocer a sus abuelos, o quizás la ingenua esperanza de que un bebé pudiera suavizar el corazón de Madeleine. La llamé, con la voz vacilante pero llena de optimismo. «Mamá, estoy embarazada. Me gustaría que estuvieras presente. Creo que podríamos empezar de nuevo». Hubo un silencio al otro lado de la línea, largo y pesado, antes de que ella respondiera: «Veremos». Cuando Sophie nació, sentí como si mi corazón fuera más grande que mi propio cuerpo. Era perfecta, con pequeños rizos negros y ojos que brillaban como los de Jean-Luc. Quería que todo el mundo la conociera, incluso aquellos que me habían lastimado. Fue con esa esperanza que llevé a Sophie a conocer a mi madre. El momento en que Madeleine sostuvo a Sophie fue uno de los más dolorosos de mi vida. La tomó en brazos con una mirada que me hizo estremecer, sus labios se curvaron en una sonrisa seca y, con una voz cargada de desprecio, dijo: «Vaya, qué niña tan fea. Déjame ponerla donde merece, en la basura». Mi mente se congeló por un instante.
Fue como si esas palabras fueran una cuchilla que atravesaba todo lo que había construido. Quise gritar, pero mi voz parecía haberse esfumado. Recuperé a Sophie, sosteniéndola contra mi pecho como si pudiera protegerla de ese odio. Salí de la casa en ese mismo instante, sin mirar atrás. Caminé hasta el coche con lágrimas deslizándose silenciosamente por mi rostro, mientras Sophie dormía en mis brazos, ajena a lo que acababa de ocurrir. Dentro de mí, una promesa comenzó a tomar forma. Mi hija nunca sería tratada como yo lo fui. No permitiría que creciera creyendo que debía ser algo más de lo que ya era, suficiente. Jean-Luc me esperaba en casa, y cuando le conté lo sucedido, me abrazó con fuerza, pero no dijo nada. No había palabras que pudieran borrar aquello. Simplemente nos abrazamos mientras Sophie seguía durmiendo, como si fuera lo único puro en un mundo lleno de dolor. Esa noche, mientras arrullaba a Sophie para que durmiera, le prometí que nuestro hogar sería un lugar de amor, un lugar donde nunca tendría que esconderse. Y así, el lazo entre mi madre y yo finalmente se rompió. A partir de ese momento, Madeleine Moreau dejó de formar parte de mi vida. Los años que siguieron al rompimiento con mi madre fueron los más desafiantes de mi vida, pero también los más gratificantes. Jean-Luc y yo trabajamos duro para construir una vida para nuestra pequeña familia. Nuestro apartamento, aunque modesto, estaba lleno de risas, música y el tipo de amor que parecía reparar las grietas del pasado. Sophie crecía rodeada de todo eso, y cada día a su lado era una confirmación de que había tomado la decisión correcta. Mi hija era extraordinaria desde pequeña. Con solo 3 años ya mostraba una curiosidad inagotable, llenando la casa de preguntas sobre todo. ¿Por qué el cielo cambia de color? ¿Por qué los árboles bailan con el viento? ¿Por qué el sonido de papá es diferente al mío? Le encantaba ver a Jean-Luc tocar, sentada con las piernas cruzadas y los ojos brillando, como si la música fuera magia. Él solía decir que ella era su público favorito, y yo sabía que era verdad. Mientras tanto, mi trabajo como profesora se convirtió en más que una carrera. Veía en mis alumnos la misma necesidad de aceptación que yo sentía cuando era niña, y me dedicaba a ser la figura de apoyo que nunca tuve. Cada ensayo entregado, cada poema escrito por manos pequeñas, era un recordatorio de que había belleza en el mundo, incluso cuando parecía cruel. De mi madre, sabía poco. Rumores, generalmente, decían que vivía sola en la gran casa donde crecí, con las cortinas siempre cerradas y el silencio llenando los pasillos. Algunos vecinos mencionaron que Jack, mi padre, parecía más cansado, más encorvado, como si el peso de su soledad también fuera su carga. A veces me preguntaba cómo aguantaba. Pero, la mayoría del tiempo, prefería no pensar en ellos. Su ausencia era una herida que cicatrizaba lentamente, pero Sophie era mi bálsamo, y Jean-Luc era mi fuerza. Aún así, había momentos en los que Sophie preguntaba, «Mamá, ¿por qué nunca visitamos a la abuela?» Dudaba antes de responder, intentando encontrar palabras que fueran sinceras, pero no crueles. Ella vive de una manera diferente a la nuestra, mi pequeña. A veces, las personas eligen estar solas. Sophie me miraba con esos ojos grandes y serios, tratando de entender algo que parecía tan distante de la realidad que conocía. Cuando Sophie tenía 7 años, Jean-Luc comenzó a enseñarle a tocar la guitarra. Era una escena que podía observar durante horas, los dos sentados juntos en el sofá, él sosteniendo sus pequeñas manos mientras ella intentaba formar acordes. «Algún día serás mejor que yo», le decía, y ella reía, balanceando sus rizos. El amor entre ellos era algo tangible, una conexión tan pura que me hacía olvidar, por un momento, todo lo que había perdido. Pero, como siempre, la vida tenía una forma peculiar de traer recuerdos no deseados. Un día, mientras organizaba cajas antiguas en el desván, encontré una foto de mi infancia, mi madre sosteniendo mi mano, con mi padre al lado, todos sonriendo a la cámara. Por un momento, casi sentí nostalgia por esa época. Luego, recordé las reglas, el control, las palabras duras que moldearon mi niñez, y el nudo en el pecho fue reemplazado por alivio. Cerré la caja y la guardé al fondo, como quien entierra un fantasma. Los años pasaron rápido. Sophie creció, y su bondad solo era igualada por su inteligencia. Jean-Luc y yo observábamos con orgullo cómo se transformaba en alguien que irradiaba luz donde quiera que iba. Era difícil imaginar que alguien pudiera rechazarla, pero sabía que eso ya había sucedido. Y, aunque intentaba proteger a mi hija, una parte de mí temía que el mundo pudiera ser tan cruel como lo había sido Madeleine. Entonces, llegó la llamada. Una voz formal, pero urgente, explicó que mi madre estaba internada, que su salud estaba en estado crítico y que necesitaba ayuda. Una parte de mí quiso colgar. Al fin y al cabo,
¿Qué clase de madre insulta a su propia nieta y espera redención? Pero otra parte, más pequeña, susurró una pregunta incómoda. ¿Y si Sophie pregunta? ¿Y si ella quiere ayudar? Fui a la sala, donde Jean-Luc tocaba algo suave en la guitarra mientras Sophie hacía un dibujo. Me senté a su lado, observando sus pequeñas manos sujetar los lápices de colores con cuidado. Sophie, comencé, sintiendo el peso de cada palabra antes de pronunciarlas, necesito hablar contigo sobre tu abuela. Mi hija me miró con curiosidad, sin rencor, sin dolor, como si el concepto de guardar resentimientos le resultara extraño. Fue en ese momento cuando me di cuenta de que la elección no sería mía. Sophie era más grande que el odio que mi madre había sembrado. Y temía, y admiraba, lo que eso significaba. Cuando recibí la llamada del hospital, era como si las paredes a mi alrededor se cerraran. La voz del médico sonaba distante, casi amortiguada, mientras explicaba la gravedad de la situación. Madeleine estaba en insuficiencia renal, y su tiempo se agotaba. Necesita un trasplante, dijo. Y, después de los exámenes, descubrimos que su hija Sophie es la única compatible. Las palabras resonaron en mi mente, chocando con recuerdos antiguos. Sophie, tan pequeña e inocente, siendo rechazada sin piedad. Madeleine, mirándola con desprecio y pronunciando aquellas palabras que nunca pude olvidar. ¡Qué niña tan fea! Déjame ponerla en la basura. Ahora, era Sophie quien tenía la posibilidad de salvar su vida. Un nudo se formó en mi garganta, una mezcla de indignación e incredulidad. ¿Cómo podía la vida ser tan cruelmente irónica? Jean-Luc estaba en la cocina cuando colgué el teléfono, revolviendo distraídamente su café. Cuando le conté, sus ojos se entrecerraron, su mandíbula se tensó, pero permaneció en silencio durante un largo momento. ¿Y qué vas a hacer?, preguntó finalmente, con una voz cargada de algo entre rabia y compasión. No lo sé, respondí, sintiendo el peso de cada palabra. Sophie escuchó la conversación antes de que pudiera protegerla de ella. Entró en la sala, con una expresión curiosa pero serena, como si el mundo aún no le hubiera enseñado lo que era el verdadero peso del dolor. ¿Qué pasó, mamá?, preguntó con su voz dulce y llena de preocupación. Respiré hondo y me arrodillé frente a ella, tomando sus pequeñas manos entre las mías. Tu abuela está muy enferma, Sophie. Necesita ayuda, y parece que eres la única que pueda ayudarla. Esperaba resistencia, tal vez incluso confusión, pero lo que vi en sus ojos me desarmó por completo, comprensión. Y la voy a ayudar, dijo, como si fuera lo más obvio del mundo. Mi corazón se apretó. Sophie, no tienes que hacer esto. No después de todo. Mi voz se quebró, y las lágrimas comenzaron a correr por mi rostro. Ella puso su mano en mi mejilla, como hacía cuando me veía llorar al leer algún libro triste. Mamá, a veces, tenemos que hacer lo correcto, aunque duela. Sé que ella no me quiere aquí, pero esto no se trata de ella. Se trata de quien quiero ser yo. Esas palabras permanecieron conmigo durante todo el trayecto al hospital. Mientras conducía, intentaba entender cómo mi hija, con apenas 16 años, podía tener una madurez que yo aún luchaba por alcanzar. Jean-Luc estaba a mi lado, sujetando mi mano en la palanca de cambios, pero el silencio entre nosotros era pesado. Ninguno sabía cómo procesar la decisión de Sophie. Cuando llegamos, Madeleine estaba acostada en una pequeña habitación, pálida y frágil de una forma que nunca antes había visto. Me miró con ojos hundidos y cansados, pero su expresión se endureció al verme. No hubo gracias ni lo siento. Solo un leve asentimiento, casi imperceptible, como si admitir vulnerabilidad fuera demasiado para ella. Sophie entró poco después, y por primera vez, percibí algo parecido al arrepentimiento en los ojos de Madeleine. Mi hija se acercó, sosteniendo su mirada con firmeza, y dijo, sé que no me quieres aquí, pero voy a hacer esto porque es lo correcto, no porque lo merezcas. Madeleine intentó decir algo, pero las palabras parecían atascarse en su garganta. Me retiré de la habitación, incapaz de soportar la tensión. Mientras esperábamos el inicio del procedimiento, Jean-Luc se sentó a mi lado y rodeó mis hombros con su brazo. Ella te está enseñando algo, ¿te das cuenta, verdad?, dijo en voz baja. Y tenía razón. Sophie, con su bondad inquebrantable, me estaba mostrando un camino que nunca imaginé seguir, el de ser más grande que el odio. Pero, en ese momento, lo único que sentía era miedo. Cuando llamaron a Sophie para el procedimiento, mi corazón casi se detuvo. Quería gritarle que no tenía que hacerlo, que era injusto. Pero mi hija caminó con pasos firmes, dejando una marca que nunca olvidaríamos.
Jean-Luc apretó mi mano, y lo único que pude hacer fue esperar y rogar para que, de alguna manera, esto nos llevara a un lugar que aún no podíamos ver. La cirugía fue un éxito. Los médicos nos informaron que Sophie estaba estable y recuperándose bien. Cuando entré en su habitación, estaba despierta, con una sonrisa débil en el rostro. «Estoy bien, mamá», dijo antes de que pudiera preguntar. Me senté a su lado, sosteniendo su mano, sintiendo una mezcla de alivio y orgullo que me consumía por completo. Sophie era más grande que yo, más grande que Madeleine. Eso me llenaba de una gratitud profunda, pero también de una tristeza que no sabía explicar. Madeleine, por su parte, estaba en otra habitación, bajo cuidados médicos. La cirugía la había dejado aún más pálida y frágil, y, por primera vez, parecía que su altivez había sido reemplazada por una vulnerabilidad incómoda. Los médicos permitieron una visita breve, y Sophie insistió en ser la primera en verla. Dudé, pero sabía que era algo que ella necesitaba hacer sola. Sophie entró en la habitación de Madeleine con pasos tranquilos, sin titubeos. La observé desde la pequeña ventana de la puerta, incapaz de escuchar lo que decían, pero viendo cada gesto. Madeleine intentó sentarse en la cama, pero Sophie la detuvo con un gesto suave. Entonces, mi hija comenzó a hablar. Su expresión era firme pero serena, como alguien que había cargado un peso por mucho tiempo y finalmente lo dejaba en el suelo. Cuando Sophie salió, me llamó para entrar. «Ahora necesita escucharte a ti, mamá», dijo, y entendí que aún había algo que debía decirse entre nosotras. El cuarto estaba en silencio cuando entré. Madeleine me miró, y por un momento vi algo en sus ojos que nunca había visto antes: miedo. No era miedo a perder la vida, sino a enfrentar lo que había hecho. Me senté en la silla junto a la cama y crucé las manos en mi regazo, tratando de encontrar las palabras correctas. «Siempre fuiste una mujer fuerte, mamá. Lo suficientemente fuerte como para controlar todo a tu alrededor, como para hacerme sentir pequeña e insuficiente. Pero ¿sabes qué es la verdadera fortaleza? Lo que hizo Sophie. Ella eligió salvar tu vida, incluso después de todo lo que le hiciste. Eso es algo que nunca entendiste». Madeleine desvió la mirada, como si mis palabras fueran demasiado difíciles de soportar. «Cometí errores», dijo, con una voz débil, casi un susurro. «Pero siempre quise lo mejor para ti». «¿Quisiste lo mejor para mí o quisiste que fuera lo que tú creías que era mejor?», pregunté, mi voz más dura de lo que pretendía. Madeleine no respondió. Simplemente cerró los ojos, y por un momento pensé que había terminado la conversación. «No puedo cambiar el pasado», dijo finalmente, su voz temblando. «Pero vi a Sophie, vi lo que hiciste con ella. Fuiste mejor de lo que yo jamás fui». Esa admisión, aunque tardía, rompió algo dentro de mí. No era un perdón completo, pero era un comienzo. Me levanté, apretando los puños para contener las emociones que amenazaban con desbordarse. «Tienes la oportunidad de hacer algo diferente ahora. De ser alguien que Sophie pueda respetar. Pero eso depende de ti, mamá. No de nosotras». Salí del cuarto sintiendo que una era había terminado. Sophie me esperaba en el pasillo, y al verla, entendí que el futuro estaba ahí, al alcance de nuestras manos. No solo salvó la vida de Madeleine, nos enseñó el valor del amor, incluso cuando parecía imposible. Mientras caminábamos juntas fuera del hospital, sentí un peso levantarse de mis hombros. Sophie me miró y preguntó: «Mamá, ¿crees que cambiará?». No tenía la respuesta, pero algo en mí quería creer que sí. «Tal vez», respondí. «Pero si no cambia, al menos sabemos que hicimos lo correcto». Y en ese momento entendí que la verdadera fuerza no estaba en vencer a Madeleine, sino en superar lo que ella nos hizo. Sophie me había enseñado eso, y por ello, le estaría eternamente agradecida. Los meses que siguieron a la cirugía fueron un torbellino de emociones y cambios. Madeleine se recuperó lentamente, pero la mujer que salió de ese hospital era una sombra pálida y rota de la matriarca que gobernó mi infancia con mano de hierro. No hubo una transformación milagrosa ni una reconciliación instantánea. El camino hacia eso, si existía, era largo y lleno de espinas. Pero algo había cambiado. Por primera vez, vi en ella lo que siempre creí imposible: humildad. Madeleine intentó reconstruir los lazos con Sophie, y mi hija, con su infinita paciencia, lo permitió. No era un perdón pleno e inmediato, pero era un perdón con condiciones y tiempo, algo que Madeleine necesitaba ganarse. Por mi parte, finalmente me permití respirar. Continué enseñando, pero también empecé a escribir, algo que siempre soñé hacer pero nunca tuve el valor. Cada palabra escrita parecía una pieza que encajaba en el rompecabezas de mi vida. Madeleine vivió algunos años más,
pero su salud nunca fue la misma. Partió una mañana tranquila, mientras dormía. Sophie lloró, pero sus lágrimas eran de compasión, no de remordimiento. Lo que quedó después fue una lección que nunca olvidaré. El amor no siempre es fácil ni justo, pero siempre es una lección. Sophie eligió ser más grande que el odio, y por eso, nos enseñó a comenzar de nuevo. Y ahora te pregunto a ti, que escuchas mi historia, si estuvieras en mi lugar, o en el lugar de Sophie, ¿habrías hecho lo mismo? ¿Habrías ayudado a alguien que te hirió tan profundamente? ¿O habrías dejado que las heridas dictaran el final de la historia? Deja tu respuesta. Quiero saber qué habrías hecho tú.